Tenemos un método para llegar a la independencia financiera. Esas 10 claves del éxito financiero, el método Chan. Y hoy toca hablar del capítulo 5, que son los ingresos pasivos. Y saludamos a Alberto Chananeiros. Alberto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Bueno, pues llegamos al meridiano, llegamos al quinto capítulo. Ingresos pasivos. La verdad que cuando uno empieza a hablar de los ingresos pasivos y ve que los ingresos pasivos nos permiten ganar dinero sin depender realmente del salario, pues lo primero que se pregunta, ¿qué es eso de los ingresos pasivos que nos pueden permitir tal situación que todos anhelamos? Pues a ver, los ingresos pasivos son todo tipo de ingresos que nos va a permitir generar dinero sin estar directamente trabajando por ellos. Habíamos comentado en el pasado programa, un ingreso activo es cualquier tipo de ingreso que cedemos horas de nuestra vida mediante trabajo para una empresa, para el Estado, lo que sea, y recibimos una nómina o salario a final de mes. Sin embargo, un ingreso pasivo es aquel ingreso que una vez que lo hemos trabajado, lo hemos creado, va a generar ingresos de forma continua. Podemos tener, por ejemplo, un ingreso pasivo general, una tienda online que una vez formada, es decir, le dedicamos X horas iniciales, pero una vez que está creada, nos va a ir generando ingresos de forma periódica. La verdad es que se tiene la idea, y quizá pues errónea evidentemente, de que la única posibilidad de vivir de las rentas, porque un ingreso pasivo prácticamente pues vivir de las rentas, es que nos toque la lotería, por eso juega mucho la gente a la lotería, o que nos toque una herencia, ya que para cualquier otra cuestión que sea generar ingresos pasivos, pues la idea que se tiene es que hace falta mucho dinero, como por ejemplo pues tener casas y de ahí pues tener vivir del alquiler, etcétera, ¿no? Sí, pero a ver, eso es claro, evidentemente existe ese fallo de que se comenta que es necesario muchísimo dinero para generar ingresos pasivos y de hecho he comentado aquí y en este programa vamos a comentar tipos de ingresos pasivos que se pueden desarrollar primero sin tener capital. El ejemplo más claro es con un canal de YouTube a través de la publicidad que nos pagan por las reproducciones. Es una forma de tener ingresos pasivos con capital nulo. Otro tipo de ingresos pasivos lo he demostrado el pasado mes con el trading, con una cuenta de 500 euros llevándola a 6.000 euros a través de la inversión de buscar generar ingresos a través de mover el capital. Y hay múltiples tipos de ingresos pasivos, ya no solo por ejemplo el tema de alquiler, donde bien comentabas que necesitamos mucho capital, pero hay un tema muy a tener en cuenta, es decir, que si no disponemos capital, existen entidades financieras, por ejemplo, tanto para comprar activos físicos o bien para la inversión, que nos van a ceder capital, ¿vale?, en donde no tenemos que tener nosotros mismos para poder iniciar todo ese tipo de ingresos pasivos. Uh-huh. Me hablaba de lo que es el trading y ya lo comentaremos después, pero también del tema de las acciones. ¿Con cuánto dinero se puede empezar y cuánto suelen repartir? Porque hay acciones que tienen evidentemente el reparto de dividendos anual. ¿Es conveniente cuando uno tiene acciones pues venderlas, mantenerlas, vivir del dinero que va sacando año tras año con el reparto de los dividendos o negociar con su precio? A ver, aquí depende un poco siempre del objetivo que tenga cada inversor. Yo siempre comento que uno debe tener muy claro si lo que quiere es una inversión en acciones para operar por la compra-venta de precios, donde evidentemente aquí hay que hacer un seguimiento, puede ser un seguimiento semanal, un seguimiento mensual, un seguimiento diario, en función de si queremos invertir a corto plazo, medio plazo. Ese por un lado, pero si nuestro objetivo es, no, a mí me gustaría ir comprando paquetes de acciones para cobrar el dividendo. Damos cuenta que el dividendo es un pago periódico que nos van haciendo las acciones, porque la empresa reparte beneficios, evidentemente de ese reparto de beneficios, el accionista, por ser dueño de las acciones, también es propietario de una parte de las ganancias. Normalmente el dividendo se suele repartir trimestralmente, ¿vale?, aunque hay empresas que lo hacen en un solo pago anual. Entonces, en respuesta a la pregunta de si es conveniente mantener o vender las acciones, si queremos el cobro de dividendos, es decir, si queremos llegar a la independencia financiera mediante el cobro de dividendos, evidentemente será conveniente mantenerlas y en el caso de que de esas acciones, por ejemplo,
pues otras que tengan mayor rentabilidad, ir cambiándolas. A precios actuales estamos viendo, por ejemplo, en nuestro mercado español, que hay empresas que pagan más de un 7% de dividendo anual. Esto lo comparamos con cualquier tipo de rentabilidad que nos pueda aportar un depósito bancario que apenas llega al 1%, pues evidentemente es un cambio radical en lo que puede ser la rentabilidad de nuestro capital. Y además ahí había que añadirle, perdón Alberto, esa es la rentabilidad del dividendo. Y después está la rentabilidad que pueda tener esa acción si esa acción encima ha subido ese año, ¿no? Exacto, es decir, eso estamos hablando exclusivamente, simplemente manteniendo de que el precio se mantiene el mismo precio. Si ahora mismo compramos acciones de grandes bancos, que por ejemplo invertimos 10.000 euros y nos da un 7% de dividendo, al final del año tendremos 700, pero por ejemplo, si esas acciones que hemos comprado 5 euros están a 6, evidentemente aquí hemos tenido un 20% de rentabilidad y nuestro dinero, pues esos 10.000 serán 12.000 más, evidentemente, el dividendo. Y te voy a comentar aquí, Carlos, el ejemplo más claro de ingresos mediante dividendos, y te voy a poner aquí el ejemplo de un gallego, evidentemente Amancio Ortega, que simplemente, para citar un número, el hecho de comprar acciones por mantener sus acciones tiene un ingreso pasivo de 900 millones de euros vía dividendos. Es para tener en cuenta de que evidentemente nosotros, cualquier persona de a pie no puede tener ese capital como tiene Amancio Ortega, el hombre más rico de Europa, pero es para poner un ejemplo de cómo desde el inicio, llevando esto a un nivel extremo, es un tipo de ingreso pasivo que puede ser muy, muy rentable para todo el mundo. Y con el tema de las acciones, ¿cuándo es conveniente comenzar? Porque me imagino que mientras antes vaya uno aprendiendo todo esto será mucho mejor, porque como comentabas ahora, lo de Amancio Ortega evidentemente es un caso de la persona que ha llegado a ser, según Forbes, durante un tiempo el hombre más rico del mundo. Exacto, es decir, y Amancio Ortega, hay que recordar que hace 40 años estaba con una sola tienda aquí en Coruña vendiendo las primeras batas para amas de casa, los primeros jerseys. En definitiva, empezó de cero. El tema de cuándo empezar en acciones, pues siempre digo, desde el presente. Es decir, independientemente de los años que tenga cualquier persona, independientemente del capital, porque alguien puede decir, hombre, pues yo solo podría destinar para empezar 1.000 euros. Otro dice, pues yo tengo 10.000 euros ahorrados, pero me gustaría pues destinar 5.000 o 10.000, da igual. El tema es que para empezar, el mejor momento es ya. Es mejor empezar en el presente con poco capital que en un futuro con más, porque durante el camino hay una cosa que la gente siempre subestima, que es la experiencia que va a ir aprendiendo mediante la negociación de acciones. Es mejor aprender, aunque sea con poco capital, para ir subiéndolo, que decir, bueno, pues yo durante 5 años, hasta que no tengo un capital suficiente, no voy a estar al margen de los mercados. Eso considero que es un error, porque va a hacer más el que con poco capital vaya poco a poco aprendiendo, al que espere que porque tenga el capital alto va a ganar mucho más. Es decir, una cosa es tener el capital y otro tener el conocimiento. Y siempre digo que es mucho mejor tener el conocimiento antes que el capital, porque con el conocimiento, a poco que tengamos capital, lo conseguimos incrementar. Si no hay conocimiento, por mucho capital que tengamos, como si empezamos con 100.000 euros, si no hay conocimiento, no vamos a subir el capital. Y ya digo, a nivel de trading, a nivel de formación, por ejemplo, siempre comento que se puede, con capitales inferiores a 1.000 euros, y lo he demostrado públicamente varias veces, se le puede quitar una alta rentabilidad a nuestro dinero siempre que tengamos ese conocimiento. ¿Y qué otras, aparte de las acciones, aparte de lo que es de lo que es reparto de dividendos, qué otras formas hay de conseguir ingresos pasivos? Porque en el capítulo 5 se recogen varias además muy interesantes. Sí, a ver, podemos tener en cuenta que si definimos los ingresos pasivos desde el punto de vista de decir, ¿cómo puedo generar ingresos sin partir de capital? Es decir, con capital podemos, por ejemplo, pues con unos amigos o socios, montar un modelo de negocio, ¿vale? Y ser parte de los beneficios de cualquier negocio, que no tienen por qué ser, evidentemente, grandes empresas. Pero si lo que queremos es decir, bueno, yo tengo un capital pequeño, quiero iniciarme en el tema de ingresos pasivos. Aquí hay una fuente infinita de ingresos pasivos, como es Internet. En Internet tenemos que tener en cuenta que Internet nos facilita, primero, desde una simple página web, tener ingresos pasivos a nivel mundial, ya sea
vendiendo cualquier tipo de producto o bien vendiendo cualquier tipo de servicio, de formación, ejemplo, escuelas de baile, asesoría, recomendaciones, escuelas o canales de cocina. Es decir, independientemente de lo que cada uno sepa hacer, ingresos pasivos se pueden generar en Internet monetizando aquello que sabemos hacer. Otro ejemplo también muy claro de poder generar ingresos pasivos sin disponer de capital o sin invertir a través de las redes sociales. Yo siempre comento en las conferencias que la mayoría de las personas usan redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, pero solo las minorías ganan dinero con las redes sociales. Es decir, el saber monetizar Twitter, saber monetizar Facebook, saber monetizar Instagram. Hay auténticos expertos en este tipo de áreas, personas jóvenes que están generando muchos ingresos y su modo de vida es mediante ingresos pasivos porque saben vender a miles y miles de personas aquello que ellos verdaderamente destacan. Y evidentemente habrá miles de empresas publicitarias que estarán dispuestas a darnos o a hacernos un pago periódico simplemente porque ellas puedan anunciarse a través de nuestros canales. En Internet la verdad que es un campo muy, muy interesante, un campo muy apasionante, pero lo que también está claro, Alberto, es que Internet es un campo donde hay muchas competencias y los ingresos altos quizás sean difíciles. ¿Cómo puede uno ser diferente y quizás encontrar ese nicho de mercado adecuado y rentable? Sí, a ver, el tema de Internet, lo que tú comentas, hay mucha competencia y para tener ingresos altos, al igual que en Internet, cualquier tipo de producto, hay una cosa que es clave, que es la diferenciación. Nosotros podemos ir a un supermercado, podemos poner este símil, y en el supermercado hay diferentes tipos de productos, ya sean alimentos o ropa. Y en el caso de los alimentos hay unos productos que se llaman marcas blancas, que tienen un precio menor, y simplemente ofrecen el producto genérico. Podemos ir a comprar leche o yogures, y hay la marca blanca, y luego está a un precio inferior, y luego está el producto que tiene una marca diferente, evidentemente, y ese tiene un precio superior. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Quiero decir que si simplemente nosotros ofrecemos un producto genérico, siendo uno más, nuestros ingresos también van a ser del montón, uno más. Sin embargo, si nos conseguimos diferenciar por algo, nuestro producto va a tener un precio superior. ¿La diferenciación cómo puede ser? Pues puede ser una diferenciación porque podemos aportar experiencia superior al resto. Puede ser una diferenciación pues porque podemos ofrecer un valor añadido más alto. Podemos tener diferenciación porque podemos ofrecer un servicio de atención al cliente posterior. También ese es otro tipo de diferenciación. Pero la clave es diferenciarnos o ofrecer algo en donde no haya mucha competencia. Y siempre comento, muchas veces cuando se comenta, por ejemplo, que hay grandes deportistas que cobran demasiado y se argumenta como a modo de crítica, de decir, este futbolista, este jugador de baloncesto, le pagan demasiado. Siempre les explico a ese tipo de personas que piensan de esta manera, no le pagan demasiado, le pagan lo que vale. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, Messi, cobran lo que cobran o estos ingresos que tienen, no es que sea demasiado o poco capital o mucho. Cobran ese capital porque realmente lo que ofrecen ellos no lo ofrece el resto de jugadores de fútbol. Entonces en ese momento lo que tienen ellos es una diferenciación, o como por ejemplo era Michael Jordan a nivel de baloncesto, lo que cobraba Michael Jordan lo valía porque no había en el mundo miles y miles de jugadores que hacían las estadísticas que hacía Michael Jordan. En ese ejemplo de diferenciación es donde radica realmente unos ingresos altos. La verdad que el libro de las 10 claves del éxito financiero es prácticamente, el manual del método Chan es un libro que no tiene desperdicio y leyendo párrafo a párrafo uno encuentra cuestiones muy, muy interesantes, evidentemente que debe aplicar. Hay una frase que me llama la atención en este capítulo y concretamente después lo pone un ejemplo, Alberto. Destaca que trabajar más con la mente que con las manos y olvidarse de la falsa seguridad, eso es lo que hay que hacer, y pone ahí un ejemplo, concretamente en la página 76 del libro, que refleja lo que es esa seguridad que mucha gente pide, como fue esa persona que quiso hacer el curso y después pedirle trabajo. Sí, ese es un ejemplo. Siempre me gusta poner, además, ejemplos reales, en donde, pues, dentro de las anécdotas de emails que voy recibiendo, una persona que me estaba comentando de que él haría el curso
de formación mío, siempre que posteriormente yo le diera trabajo en eso. Entonces ahí evidentemente para mí ya me estaba indicando muchas cosas simplemente con 2 fases. La primera, buscaba la falsa seguridad de un empleo. Siempre digo que la seguridad de un empleo no existe. Lo que va a existir es la seguridad de valer nosotros o poder ofrecer algo, y independientemente del ciclo económico, saber que nuestro valor va a ser pagado. El hecho de buscar un empleo seguro, por tanto, evidentemente ya lo descartaba. Lo segundo, siempre luego lo comenté, que yo hago negocios con personas que son socios, no son empleados. Es decir, una persona que sepa valerse por sí misma y tenga el coraje de buscar oportunidades, esa es una persona que interesa, desde mi punto de vista, para hacer negocios. El tema luego posterior, evidentemente, de buscar o pedir un empleo cuando me está diciendo que aún se va a empezar a formar, es cómo voy a darle un empleo a una persona en términos financieros cuando esa persona todavía no ha demostrado que ha llegado a un nivel experto, porque evidentemente yo no tengo ningún problema en hacer ningún negocio con cualquier persona siempre que me demuestre en base a resultados su habilidad. Siempre en las universidades destaco mucho que me es indiferente para mí el número o la nota que quite una persona en una asignatura, una carrera, porque el conocimiento, en teoría, puede haber personas expertas, pero a mí lo que me importa es cómo puede aplicar esa persona los conocimientos. Y aquí es donde, para mí, es indiferente, al nivel de hacer negocios, una persona que tenga una carrera de matrícula de honor, otra persona que no tenga ningún tipo de carrera, porque igual la otra persona, si sabe aplicar o sabe generar ingresos, para mí es más válida que simplemente una nota. Una nota a nivel académica no dice nada, desde mi punto de vista. Entonces, esta frase que comento de trabajar, que lo que queremos es dinero, hay que trabajar más con la mente y menos con las manos, es un poco una frase para despertar a la gente de todo lo que nos han dicho a lo largo de nuestra vida, de que hay que trabajar duro. Y el trabajo duro, evidentemente, sí que existe. Hay que trabajar duro, pero con la mente. El trabajo duro de trabajar con las manos, no voy a despertar una verdad a la gente cuando digo que eso evidentemente no da riqueza. ¿Por qué? Porque el trabajo duro, físico, lo hace la mayoría. Y aquí volvemos al producto, a la marca blanca o a la diferenciación. Lo que hace la mayoría no da dinero. Tenemos que diferenciarnos en pensar más y trabajar menos con las manos. De esta manera es como se puede conseguir el éxito financiero. Si eso es lo que buscamos. Recibí críticas en redes sociales muchas veces por esta frase, y me comentaba alguien, bueno, pues que alguien tiene que, pues por ejemplo, que plantar pues hortalizas en el campo, alguien tiene que poner ladrillos y tal. Y aquí es cuando la gente confunde mucho mi objetivo. Yo no estoy diciendo que no tenga que haber o gente que se quiera dedicar a esto. Yo estoy diciendo que el que quiera llegar a tener éxito financiero debe plantearse claramente que empieza a pensar o a trabajar más con la mente, o evidentemente el trabajo duro no da dinero. Y hacer trading es una opción válida para lograr al final tener ingresos pasivos. Y este viernes 29 de enero todos nuestros oyentes tienen la posibilidad de asistir a un webinar en directo con Alberto Chan. Un webinar, Alberto, que no se deben perder si quieren iniciarse o quieren consolidar sus posibilidades dentro del trading. Sí, Carlos, este viernes 29 de enero, en horario de 6 de la tarde a 8 de la tarde, en riguroso directo, voy a operar con dinero real para que los asistentes puedan ver cómo se hace trading profesional. Vamos a analizar las oportunidades que nos pueden dar tanto la bolsa americana como la bolsa europea. Vamos a analizar también los principales divisas, eurodólar, la libra, el yen, el euro, etcétera, 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 así como las materias primas, el petróleo, el oro y la plata, y vamos a ver en directo cuáles son las mejores oportunidades que podemos encontrarnos si hay oportunidades en riguroso directo. Vamos a abrir, o voy a abrir en directo, operaciones con dinero real, limitando cuál es el riesgo, así como también ajustando cuál es la zona donde recoger beneficios. Y en esos activos, donde en otros, donde no surja la oportunidad en directo y pueda surgir, por ejemplo, 3 o 4 días después, también vamos a dejar órdenes, que se llaman órdenes condicionadas, en las cuales si el precio llega a unos determinados niveles, podamos entrar. Todos los asistentes a este webinar, ya digo, no solo van a poder entender
porque les voy a estar explicando durante 2 horas en directo por qué abro y cierro ciertas operaciones para que puedan ver estos retos que hago. El pasado mes, recuerdo, ese reto de llevar 500 euros a 6.000 euros reales mediante estrategias que van a ser exactamente las mismas. Voy a explicar este viernes 29, no solo esas estrategias, sino que a mayores ellos, aparte de entender las estrategias, podrán ver en directo en qué zonas estoy comprando, en qué zonas estoy vendiendo, y luego a mayores todos los asistentes van a tener de regalo un ebook de trading, de formación de trading para su educación financiera, así como unos análisis de forma gratuita que les voy a enviar periódicamente durante un mes para que ellos ya, una vez que han hecho el webinar, sigan teniendo mis informes de mercado, sigan teniendo mi punto de vista y análisis para que su formación siga durante un mes más. Uno de los retos que fue llevar concretamente esos 500 euros a 6.000 euros se cumplieron en 18 días, algo que me parece algo pues muy complicado, y eso se va a ver en este webinar. Y claro, cada uno que después haga sus números, ¿no? De lo que se puede hacer, ¿no? Eso está claro, porque es un ejemplo de lo que se comenta de desmitificar de que para invertir en bolsa hace falta grandes fortunas, pero siempre comento de que, bueno, alguien que tenga 500 euros, que tenga 1.000, digo, oye, quiero empezar con este capital, no quiero empezar con un superior. Se puede, evidentemente, quitar rentabilidad a nuestro dinero, pero para ello, evidentemente, lo que importa es la formación. Claro. Lo he mostrado con esos simplemente 500 euros, cómo se puede llevarlos a una cuenta de 5.500 euros de beneficio en cuestión de 18 días. Evidentemente, requiere información poco a poco, pero el hecho de conocer bien cómo se le puede quitar rentabilidad a nuestro dinero, se puede aprender como se puede aprender cualquier técnica, pero considero que la educación financiera es una de las cosas más rentables y de que mayores intereses nos va a pagar para nuestro capital. Y para informarse todos los asistentes, este webinar que ya están las plazas abiertas para la inscripción, pueden enviar un email a ganedineroenbolsa@hotmail.com. Pues ya lo saben, apunten este correo, ganedineroenbolsa@hotmail.com, e infórmense de este webinar que se va a realizar el próximo viernes 29 de enero de 6 a 8 de la tarde, hora peninsular, de 5 a 7 de la tarde, hora canaria. 2 horas, de 6 a 8 o de 5 a 7, depende donde nos estén escuchando. Alberto, muchísimas gracias, y hasta el lunes que viene con el capítulo número 6, que ya es el apalancamiento financiero y de personas. Sí, ese va a ser un capítulo, Carlos, muy importante para, independientemente de lo que estemos haciendo, potenciar por 10, por 100 o por 1.000 nuestras habilidades. Pues será el próximo lunes a las 12 aquí en Capital Radio Canarias. Alberto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. El Parqué, con Carlos Guillermo Domínguez.